Hola amigos, hoy les traigo un video que tengo mucho tiempo tratando de hacer. He grabado varias veces, pero bueno, por cosas de la vida pues no lo subo. Ahorita les voy a mostrar el proceso completo de preparación del brisket. Primero que todo tenemos que limpiar el área a trabajar, eso es lo principal. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar bien la mesa de trabajo, aplicarle todo lo que son los químicos para una limpieza óptima. Segundo, tenemos que usar guantes, ¿verdad? De látex para manipular alimentos. Acuérdense que vamos a trabajar con productos cárnicos crudos. Aquí está el brisket. No fueron 1, ni 2, ni 3, sino 4 briskets que vamos a trabajar hoy en este video. Primero que todo, pues aquí enfoco mi cámara para que puedan apreciar un poco mejor lo que vamos a hacer. Existen 3 categorías del brisket: el Select, el Choice y el Prime. Nos trajeron hoy Choice, que es una categoría intermedia. Procedemos a sacarlo de la bolsa, del empaque. Lo secamos con una servilleta o toallín, ¿verdad? Porque lo primero que hay que hacer es quitarle el exceso de grasa que tiene. Aquí con mi cuchillo medio afilado, porque no me gusta tenerlo muy afilado, ya que es un poquito peligroso, pero bueno, le voy retirando todo lo que es el tejido graso en exceso que trae la pieza. Esto debe hacerse siempre que vayamos a hacer un brisket, para que no se vea ese exceso después del ahumado y que la pieza pues no se cocine en el tiempo determinado. Recuerden que no se le quita todo, porque esa grasa cumple una función estrictamente protectora de la carne. Entonces hay piezas, ¿verdad? Hay briskets que traen un exceso de grasa, por lo tanto sí tenemos que retirarlo y tenemos que limpiarlo bien. Aquí, como ustedes pueden ver, yo le estoy quitando los sobrantes, rebajándole un poco, pero no mucho, porque estos pues vinieron poco limpios, por decirlo así. Les quito todo lo que pueda ser un exceso, todo lo que esté colgando en el brisket. Entonces ahí ustedes ven, le estoy haciendo un resumen, ¿verdad? Para que el video no se haga tan largo. Ahí ven como esta es la mejor forma, o como los Pitmaster aquí en Texas lo hacen. Yo quiero comentarles que yo tuve un restaurante, Henry's Barbecue, donde tuve la oportunidad de aprender prácticamente un poco más de todo lo que es la preparación del brisket, que es una carne, un pecho de res, se dice en Venezuela, que, perdón, que aquí en Texas es muy popular. Es un proceso que lleva su buen rato para la preparación. Aquí ustedes ven que poco a poco le voy quitando todo ese exceso de grasa, ¿verdad? Para que la pieza pues no quede tan, digamos, de alguna manera grasosa. Entonces, si ven que les voy quitando, hay unos que traen menos grasa, hay otros que traen más. Y más adelante les voy a comentar que eso tiene que ver con la trazabilidad, es decir, el tiempo a la hora del sacrificio del animal, y también con el tipo de alimentación que tenga la res durante el tiempo
de vida. Entonces les decía que yo tuve un restaurante y ahí tuve la oportunidad de, bueno, lo que no sabía, tratar de aprenderlo, y lo que sabía, lo perfeccioné. Fue una experiencia muy bonita porque me dio la oportunidad de aprender muchas cosas de esta preparación que, pues, hay gente que la domina bien, hay gente que lo hace bien, hay gente que, bueno, para todos los estilos. Aquí le estoy quitando el exceso de grasa que tienen todos los briskets. Después de que tengamos el pecho de res limpio, digamos, desde el punto de vista del tejido adiposo, procedemos a hacer un rub. Ahí ven la cantidad que le quité. Para esto tenemos que entender que existen dos rubs que se aplican al brisket. Uno es salmuera de inmersión, y en este caso es una salmuera en seco, donde utilizamos un conjunto de especies: sal, pimienta, azúcar, nuez moscada, un poquito de cayena. Utilizamos también, a veces me gusta echarle un poquito de comino, sal, por supuesto. Le aplico nuez moscada, ya les dije, paprika también. Y luego procedemos a mezclar todos los ingredientes. Ahí le estoy aplicando un poquito de laurel, pero después me tocó pasarlo por un colador porque obviamente que no me iba a pasar en el recipiente en el que lo iba a agregar. Ahí traté de rallarle un poco de papelón, pero tampoco tuve éxito porque obviamente que no iba a pasar por el salero. Entonces, bueno, amigos, este es el rub que estamos preparando para aplicárselo al brisket. Eso es importantísimo que lo hagan, y aquí les voy a dar una explicación brevemente sobre la preparación del brisket previo al ahumado. Bueno, cuando vamos a hacer el brisket, primero que todo, como ya les dije antes, lo limpiamos, le retiramos todo el tejido adiposo, pero en este caso estos briskets están muy bien porque no tienen tanta grasa. ¿Y eso se debe a qué? Eso se debe a la trazabilidad. A la trazabilidad, ¿por qué? Porque los que tienen más tiempo para la hora de la matanza son los que tienen más tejido adiposo, y los que tienen menos, obviamente, pues menos tiempo para el momento del sacrificio, son los que tienen menos acumulación de grasa. Otra cosa importante que podemos ver aquí es que esto es como un dato que utilizan los grandes pitmaster aquí en Estados Unidos, que es los izquierdos y los derechos, tomando en cuenta de que el pecho de la res se conforma por una parte izquierda y un lado izquierdo y un lado derecho. Entonces, según la teoría, los animales siempre se levantan colocando o afincándose por la parte derecha. ¿Sí? Cuando el animal se levanta, luego se apoya con la otra pata, que es el lado izquierdo. Entonces, según los pitmaster, dicen que el brisket derecho tiende a ser más duro que el izquierdo. Entonces les decía que la trazabilidad es importante a la hora de retirar tejido adiposo, porque los animales que tienen más tiempo para el momento del sacrificio son los que acumulan mayor cantidad de grasa. Otra cosa también, según los pitmasters, los especialistas aquí en asados, en barbecue en Estados Unidos, dicen que los briskets del lado izquierdo son más tiernos, son más blanditos, por decirlo, son más suaves que el lado derecho, de acuerdo
con la teoría de que el animal siempre se levanta por el lado derecho y se afinca de ese lado, por lo tanto el músculo tiende a ser un poco más, tener mayor dureza que el lado izquierdo. Entonces tiene cierta lógica, porque cuando yo tenía mi restaurante, cuando pedía las cajas de brisket, siempre venían 4 o 5 piezas en una caja y la mayoría eran derechos y solamente venía uno zurdo. Para lo que después, con el tiempo, con base en toda la experiencia, ya yo me iba a Restaurant Depot aquí en Estados Unidos. En Venezuela pues no sé todavía a cuál iré. Y siempre tenía una discusión con los vendedores, con las personas que acomodaban toda la mercancía de los brisket, porque prácticamente sacaba 10, 12 cajas y solamente me llevaba los izquierdos. Pero ¿qué pasó? El cambio fue más o menos de un 60%, menos tiempo en la hora del ahumado, más sabor, más terneza. No sé, esa fue la prueba que hice y para mí fue espectacular. Entonces aquí tenemos prácticamente 2 derechos y 2 izquierdos, y lo podemos ver por la veta, ¿sí? Que esta la pueden ver de estos, es hacia este lado, y cuando agarramos estos, pues está cruzada hacia el otro lado. Entonces el amigo que me trajo esto, yo le pasé ese dato, pero pues afortunadamente la caja viene con 2 y 2. Pero no quiere decir que el brisket derecho no vaya a quedar bien o no vaya a quedar con esa jugosidad que caracteriza al brisket. No, simplemente son datos que para usted tenerlos en cuenta. Otra cosa, también les hablaba a la hora de la cocción, perdón, se me olvidó terminar la frase, tomarlo en cuenta a la hora del ahumado. Otra cosa, existen 3 categorías de este tipo, o de la carne pues en Estados Unidos. Les voy a hablar de menor calidad a mayor calidad, las 3 últimas. En el puesto tercero está el Select, que eso tiene que ver con la trazabilidad. Son animales con mayor tiempo a la hora de la matanza. Luego sigue el Choice. El Choice pues es lo que usamos prácticamente los que se dedican a los restaurantes, y en este caso a mí me trajeron Choice. Es una categoría intermedia entre Select y este último que les voy a decir, que es el Prime, que ya es lo último, pero es un poco más costoso. O sea, es la primera, y ya después sigue el Kobe y todo eso. Pero entonces, para efectos de restaurante, es mejor usar el Choice. Estos son Choice, están muy bien, no tienen tanto tejido adiposo y podemos trabajarlos bien. Hoy lo que voy a hacer es aplicarles el rub. ¿Qué les tengo que hablar del rub? Existen 2 tipos de rub, o en Venezuela le decimos nosotros sazonadores. ¿Cuáles son? Está uno que es la salmuera de inmersión, que usted agarra un recipiente grande, lo llena de especies, lo que usted quiera, jugos, naranja, bueno, lo que usted quiera, sumerge la pieza y luego la mete la introduce en el enfriador 12 o 24 horas. Luego, cuando saca la pieza de esa salmuera de inmersión, esa misma salmuera no sirve para aplicársela a la pieza, porque ahí hay contaminación. Recuerde que hay microbios, hay bacterias que se desprenden de la carne. Entonces eso se retira y simplemente se coloca a ahumar o se coloca en el horno. La otra salmuera es una salmuera en seco, que es la que vamos a aplicar ahorita, donde usted hace un conjunto, donde usted mezcla un conjunto de especies, o sea, huele rico, con ciertos porcentajes. Es decir, usted toma una referencia del 100, el 100% va a ser el azúcar. Ese azúcar la puede dividir en 2, azúcar morena, azúcar blanca. En este caso aplicamos solamente blanca,
Ok, les decía que de un 100%, que va a ser el porcentaje completo del azúcar, usted va haciendo ciertas degradaciones, tomando en cuenta que el 100% del azúcar, usted se va a bajar a 10% de sal, 10% de paprika, 5% de nuez moscada y así sucesivamente. No puede aplicar mismas cantidades porque recuerden que el resto de condimentos también para rendirlos le aplican sal. Entonces por eso la medida más básica o más baja es la de la sal. Esto es igual con la pimienta. La pimienta es casi que la misma proporción de la sal. Entonces esto se aplica a la pieza tomando en cuenta que lo único que va a penetrar las partículas de la carne es la sal. El resto simplemente va a dar una corteza de sabor al momento del ahumado, las primeras 4 horas. Esto es lo que se aplica en cuanto a una salmuera en seco, ¿sí? Esto también se pueden hacer las dos. Primero podemos hacer una salmuera de inmersión, dejar la pieza 12 horas en el enfriador, sacarla y aplicarle el rub. Pero hay que tener cuidado que se aplica en la salmuera de inmersión, porque si se le aplicó previamente la sal y luego usted le va a aplicar sal en el rub en seco, lo que va es a dañar la pieza. Va a ser imposible para el consumo humano porque va a tener exceso de sal. Mucho cuidado también con la sal que utilizan. ¿Por qué? Porque la sal, esta sal, ¿dónde la puse? Aquí está. La sal de Norton, la que es la más fina, tiene el doble de concentración que la sal de cuarzo. Entonces, hay que saber cuál sal usar. La sal de cuarzo se usa en menor proporción, pero ¿por qué? Porque los cristales se van a ir impregnando en lo que es se van a ir derritiendo y a la vez impregnándose en la pieza. Mientras que esta ya tiene ese proceso de trituración de los cristales de sal, por lo tanto su concentración es un poquito más del doble. Entonces hay que tener mucho cuidado con la sal. Es uno de los aspectos más importantes cuando vamos a hacer brisket. ¿Por qué? Porque si usted se pasa de sal, obviamente que la pieza la va a perder y va a perder su trabajo de más o menos 16 a 20 horas, que es lo que lleva a hacer esta preparación. También otros pitmaster agregan que aplicar la sal 12 horas o 24 horas antes, solamente la sal, va a garantizar que las partículas de la carne queden impregnadas completamente de ese sabor que da obviamente la sal. Pero con eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando vamos a aplicar el resto de rub por separado, puede ser que nos pasemos un poquito de la sal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay gente que inclusive no usa sal porque ya les ha pasado varias veces. Se puede equilibrar el sabor agregando un poco de nuez moscada y agregando un poco de azúcar, ¿sí? Pero no da resultado en todos los casos. Entonces vamos a proceder ahora a aplicar el rub en seco y lo vamos a dejar más o menos unas 8 horas de aquí a la tarde, cuando vamos a preparar el ahumador, que en este caso va a ser con pellets. Es una tecnología que está dando mucho de qué hablar. Eso es madera comprimida, parece alimento de pollos, pero lo único que es toda la madera se limpia, se pasa por una máquina y se comprime. Entonces crea lo que es eso, lo que llaman pellets, y de verdad que el sabor es muy equilibrado, es un sabor muy acentuado. Y recuerden que la pieza solamente va a absorber este ahumado las primeras 4 o 6 horas que va a estar en el ahumador. Ya después lo que hacemos es
cerrar la pieza, forrarla con papel aluminio. Otros usan papel craft, pero a mí me gusta el papel aluminio porque mantiene el calor que se une directamente a la pieza. Entonces, pero eso ya es otro proceso que vamos a hacer más adelante. Tenemos el rub, hacemos el rub. Como ya les enseñé, esto es una combinación de especias con azúcar. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos de manera uniforme. Lo aplicamos en una pequeña capa primero. Para cumplir con las 4 piezas y que no se nos quede ninguna por fuera. Es muy importante que cuando tomen el recipiente del rub, si pueden lavarse las manos, no importa que tengan guantes, mucho mejor, para así evitar cualquier tipo de, digamos, de contaminación. Entonces, seguimos aplicando por encima. Esto se va a ir adheriendo con el pasar de las horas al brisket. Va a tomar una coloración color canela. Bien, ya estamos cumpliendo con las 4 piezas. Ahora sí vamos a detallarla, por decirlo así. ¿Cómo la vamos a detallar? Estos lados, por los lados. Hacerlo de manera uniforme. Más o menos, yo creo que unos 300 brisket. De hecho, cuando tenía el restaurante, se vendía mucho. Era un restaurante de barbecue y la gente respondió bien. ¿Qué pasa? Es que bueno, con el tiempo, pues las cosas se fueron de las manos, por decirlo así. Y bueno, eso es una historia que después les voy a contar. Entonces ya aquí lo que hacemos es, con esta mano empezamos a golpear para que todas las piezas queden adheridas la mezcla o el rub. Recuerden que les dije, hay 2 tipos de salmuera de inmersión y salmuera en seco. Esta es una salmuera en seco. Más tarde, entonces, cuando lo vayamos a colocar en el ahumador, se van a dar cuenta como la carne empieza a sudar, empieza a deshidratarse. Eso es producto de los efectos de la sal, del yodo. Este color tan bonito, color canela, que ya van tomando las piezas. Esto tiene hasta su ciencia, eso hasta el corte del brisket tiene su método. El americano, el gringo, es muy metódico, es muy dogmático, y a la hora de estas preparaciones sigue los pasos al pie de la letra, no le gusta improvisar. Vamos a darle una pasadita
aquí ya, como me voy a lavar los guantes, entonces lo que hago es darle unos golpecitos. Ahora vamos a voltearlas. Esto lleva un proceso. El brisket sobre todo es la preparación previa al ahumado. Hay una historia muy bonita de lo que es el brisket, sus inicios. Esto históricamente a los dueños de las fincas, de los ranchos, no lo comían porque decían que era una carne muy dura y la tiraban, la botaban prácticamente. Y los esclavos en ese tiempo buscaron la forma de cocinarla y sin conocimiento técnico científico lo que hicieron fue someterla a largas horas de cocción y ya después pues la podían consumir. Con el tiempo uno de los patrones, los dueños de la finca, se preguntaban por qué eran tan fuertes los esclavos, qué era lo que comían, porque lo que comían eran las sobras. Y por curiosidad empezaron a investigar y resulta que probaron. En ese tiempo se denominaba la barbacoa. Ya después le agregaron otros nombres o más técnicos, ¿no? Que tiene que ver con la pieza. Fíjense, aquí yo creo que ya con esto es suficiente. Entonces los dueños de los ranchos dijeron, no, qué carne tan rica, ¿cómo se hace? Entonces empezaron a contratar a estos esclavos para que les hicieran estos ricos estofados. Entonces, bueno. Con este color, fíjense, color de la pieza. Lo que hacemos es dejarlos y se le quita un poquito, pero miren, ahorita lo vamos a colocar en un recipiente y eso sí, tienen que colocarlos en la nevera. No por pellets, madera comprimida.
Bueno, aquí ya, como ustedes pudieron ver en el video anterior, sometimos los brisket al ahumador. Le dimos unas 6 horas de ahumado desnudos para que todo ese humo, ¿verdad? Ese proceso maravilloso del ahumado impregne absolutamente toda la pieza. Ahí ustedes pueden ver que la pieza, ¿verdad? Está ahumada y lo que hacemos es hidratarla. Lo que hacemos es hidratarla y cubrirla con papel aluminio. Hay gente que usa papel craft, pero a mí me gusta el aluminio porque mantiene la pieza a una temperatura idónea. Entonces eso lo hacemos con todas las unidades de brisket. Ahí nos quedó un poquito descubierto, no hay problema, lo volvemos a cubrir. Seguimos con el papel aluminio y ese líquido, ustedes se preguntarán qué líquido es. Eso es jugo de manzana. Sí, jugo de manzana que se puede conseguir en la Walmart, aquí en Estados Unidos, obviamente. También se le puede agregar agua o jugo de naranja también, pero lo que recomiendan es jugo de manzana. Ahí ven cómo todos los vamos cubriendo sucesivamente. Este es un proceso importantísimo porque es el proceso de ablandamiento de la pieza. Ya lo que hicimos fue ahumarla y después de que se una el ahumado con la cocción interna, procede la fase de caramelización del brisket y ya donde él está prácticamente en su plena cocción. Bueno amigos, aquí finalmente está el brisket ya ahumado, cocido en todas sus fases. Mi mamá me acompañó para esta comida, a ayudarme, obviamente. Y aquí está. Esta es la prueba de fuego. Picamos el brisket por la mitad, luego las otras dos mitades también las cortamos, obviamente por la mitad. Ahí ustedes pueden ver la jugosidad de la pieza, algo tan maravilloso que solamente se logra en un proceso de ahumado de más de 12 horas. Fíjense que tiene una preparación previa, pero esto es una, una comida que se puede degustar con cualquier cosa. Aquí, obviamente, hay que quitarle ese exceso de grasa nuevamente, porque lo más rico, lo más anhelado, por decirlo así, es esa terneza, jugosidad, sabor, suavidad de cada bocado de un buen brisket. Vale la pena todo el tiempo invertido en esta carne porque sinceramente a la gente le encanta, le gusta el sabor equilibrado, la prolongación del el smoke ring se llama el anillo de humo, que es sinónimo de calidad, producto de la pirólisis de la carne. eh, y de verdad que tienen que haber más videos de estos. Yo estoy seguro que lo voy a hacer, donde explique un poco más a nivel técnico todos los procesos que se dan y en el cual pues entran muchos procesos de calor, de humo, de mezclado de ingredientes,
salmueras. Es decir, esto es prácticamente una cultura, pero es muy bonito porque el resultado, si haces las cosas bien y con práctica, pues es excepcional. Yo tardé más o menos como un año o he tardado todavía porque siento que no he terminado. Ya manejo muchas cosas, pero hay otras que me fallan y trato pues de mejorarla en cada preparación porque es un plato, pues, por decirlo así, que no te puedes equivocar porque si no pierdes dinero, pierdes tiempo y si es un evento como este, no hay tiempo para prepararlas nuevamente. Entonces dejo que ustedes sean los que observen, los que busquen, los que opinen, por favor, cómo ven esta carne. Los expertos, pues bueno, obviamente que siempre hay personas que saben más y les agradezco, bueno, sus comentarios y les dejo este video para que se entretengan, para que analicen, para que revisen, para que aprendan, para que hagan sus propios briskets. No sé cómo funcionaría en Latinoamérica, o creo que en Colombia hay varias gente que ya está haciendo brisket, pero pues lleva su trabajo, como todo, ¿no? Pero yo pienso que un negocio de estos, bien administrado, bien hecho, puede dar muy buenos resultados. La pérdida de la, de la merma, por decirlo así, de la carne, pues casi siempre un 30 o un 40%. O sea, que hay que tener en cuenta costos, manos de obra, implementos para una comida de estas. Aquí era un catering para unos clientes, una persona que me contrató, un amigo. Y pues bueno, aquí fuimos, servimos, todos comieron, todos contentos. Y bueno, aquí les dejo el final del video para que sean ustedes mismos los que analicen, comenten y hagan sus propias preparaciones. Muchísimas gracias a todos.
Thank